Una de las opciones que tenemos para caracterizar un proceso de segundo orden sobreamortiguado es aproximarlo a un proceso de primer orden añadiéndole un pequeño retardo por transporte. Para eso vamos a hacer uso del conocimiento teórico que tenemos de los sistemas de primer orden. Lo primero que vamos a considerar es que, como sabemos, los procesos de primer orden parten con pendiente máxima. Por tanto, ubicamos la pendiente máxima en la curva sigmoide que representa la respuesta original y proyectamos la línea de su pendiente en ambos sentidos en el tiempo, hacia atrás y hacia adelante. Para ser consistente con que la respuesta de un proceso de primer orden inicia con pendiente máxima sin mover el punto de inflexión, vamos a considerar que el proceso parte, mi proceso aproximado parte en el tiempo en el cual esta línea cruza el eje, no el tiempo original que se aprecia en la respuesta. Por tanto, el retardo por transporte, que antes se podía ver que era 10 segundos, ahora va a ser 14 segundos. Se añade un pequeño retardo por transporte. Otra cosa importante que sabemos de los procesos de primer orden es que si estos transcurrieran todo su recorrido, todo su trayecto desde el inicio hasta el final a la velocidad máxima, a su pendiente máxima, entonces tardarían un tiempo igual a tau en alcanzar el nuevo estado estacionario. Por tanto, podemos proyectar la línea de la pendiente máxima hasta que se intercepta con la asíntota de la respuesta y medir la diferencia de tiempo desde que mi proceso aproximado inicia hasta que termina, si es que siguiera a esa velocidad máxima. En este caso, iniciaría en 14 y terminaría en 38. Por tanto, el tau es aproximadamente 24 segundos en este caso. Para saber el K, no hay diferencia respecto de un proceso de primer orden, es simplemente delta I dividido delta U, porque lo que interesa son los estados finales e iniciales en la ganancia de estado estacionario y la cinética no es relevante. Por tanto, en este caso es 1,5 igual que las veces anteriores. Bueno, ya que tengo los tres parámetros que caracterizan esta función de transferencia, retardo por transporte, tau y K, entonces podemos introducirla en el modelo que tenemos, ya sea en el dominio de Laplace o del tiempo, y graficar la respuesta aproximada, como sería, para ver qué tan cercana es mi aproximación a la respuesta real. Como podemos ver acá, la respuesta se aproxima bastante bien al inicio, el proceso aproximado se aproxima bastante bien al inicio, sin embargo, sacrifica accuracy al final, sobre todo en la zona de la curva, porque naturalmente la curva de un proceso con dos parámetros, con un parámetro adicional, como sería el de segundo orden, es más rígida que la curva de primer orden, que tiene un parámetro menos en comparación. Si es que nosotros hiciéramos, por ejemplo, una regresión de mínimos cuadrados para encontrar los mismos parámetros K, tau y retardo por transporte, obtendríamos una respuesta como la que se ve acá, obtenida a través de un medio estadístico, en este caso least squares. Podemos ver que si bien el modelo estadístico podría presentar un R cuadrado mucho más elevado y una mayor correlación en general entre el modelo y los datos originales, vemos que se desvía precisamente con la pendiente inicial, lo cual es crítico para los controladores. Por tanto, puede ser que el método gráfico falle transcurrida una parte significativa de la respuesta, sin embargo, en su momento inicial es muy acertado. Esto es fundamental en los controladores, porque los controladores siempre van a estar actuando antes de que el proceso, o idealmente van a estar actuando antes de que el cambio se desarrolle completamente, va a estar actuando apenas detecte un cambio. Por tanto, lo más relevante es tener una buena aproximación, sobre todo de las partes iniciales del modelo y sobre todo de la velocidad de cambio del modelo. Por tanto, lección acá es que el modelo tiene que ser funcional a la finalidad que lo voy a ocupar. Muchas veces un modelo estadístico me va a presentar mejores indicadores, sin embargo, el mejor resultado, ya habiendo aplicado el control, va a ser el obtenido por este método gráfico. Esta no es una diferencia entre un método gráfico y un método estadístico propiamente tal, sino que es una diferencia de dos principios distintos con los cuales se realiza el ajuste. Se obtienen dos ajustes de calidad diferente y dos ajustes con una funcionalidad diferente.